Yo estoy. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Gracias por acudir a esta rueda de prensa explicativa del desarrollo de los fondos el Fondo de Desarrollo de Canarias, FEDECAN, de la anualidad del 17 que le correspondía, que le corresponde su gestión al Cabildo Insular de La Palma, ¿no? A pesar de algunas informaciones que han salido en algunos medios de comunicación, confirmarles que el 31 de octubre, era el último día de plazo, se presentó la justificación de lo ejecutado y efectivamente pagado. Dese cuenta que ese día culminaba también, era la fecha máxima para poder también abonar, pagar y por tanto ejecutar las acciones previstas en esa anualidad, y hasta ese día estuvimos haciendo pagos y por tanto ese día se hizo ya algo tarde, pero dentro del plazo, porque estamos hablando de una plataforma, se presentó la documentación relativa a esa justificación que se presenta, que se prepara por los medios técnicos del Cabildo, a los que, por cierto, quiero agradecer expresamente y públicamente el esfuerzo que han hecho para que este fondo, el esfuerzo a ellos, a empresas que están ejecutando obras en nuestra isla, a ayuntamientos que han colaborado con el Cabildo para realizar inversiones, que también las han hecho en algunos casos los ayuntamientos, para que pudiéramos llegar al máximo de justificación de esa anualidad. El Cabildo presentó una justificación de 16,5 millones de euros de los 18,5 que estaban previstos en el programa. Quedarían por justificar, por tanto, 1,6 millones del Gobierno de Canarias y 400.000 de fondos propios del Cabildo Insular de La Palma. Nosotros, por eso pedíamos desde el inicio que nos dieran una prórroga hasta el mes de diciembre. Eso no se nos permitió, hemos insistido de nuevo, no sé si con mejor o peor éxito, pero hemos visto que algunos ayuntamientos de Canarias sí se ha dado un plazo similar al que pedíamos, ¿no? Que se hablaba del 19 de diciembre, 27 de diciembre, ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, a los que sí se les ha dado ese gesto, ¿no? Ese día también pedí, además de ello, tal y como se había comprometido el presidente del gobierno en la isla de La Palma, que si esa prórroga al final no se otorgaba, pues que se asignara a dos acciones, unas dirigidas por los ayuntamientos y que tenían que haber realizado los ayuntamientos, que se aproximan al 1.000.000 de euros, y 616.000 euros al Instituto Astrofísico de Canarias para el proyecto del CTA, que en la anualidad solo pudieron justificar 384.000 euros efectivamente pagados y ejecutados en la anualidad. Sobre ese tema en concreto hemos estado desde hace meses con el gobierno, no ha habido una respuesta satisfactoria, porque incluso podíamos haber aportado más recursos a esas inversiones, y tenemos, bueno, creo que algunas cosas podíamos haberlo hecho todos mejor en todos los frentes. También ahí creo que pudo haber habido alguna flexibilidad que permitiera que unos recursos que iban enfocados a una cofinanciación de fondos europeos que lleva el Instituto Astrofísica de Canarias, pues pudiera tener la isla la flexibilidad de aportarlo y que se justificara mucho más tardíamente, porque tienen la ejecución prevista hasta el año 22 en los fondos europeos, el actual programa de los fondos europeos, que llega, como saben, hasta el año 22, ¿no? Las previsiones que seguimos teniendo es que para el año 18 no vamos a necesitar prórroga, que vamos a estar incluso por encima de la anualidad prevista, es decir, las cosas con las dificultades propias de cambios legislativos, de proyectos que a veces tienen dificultades importantes en su camino, tienen problemas también con disposición de terrenos, etcétera, muchas cuestiones que pueden ir afectando a uno u otro proyecto y que al final se van resolviendo con ayuda de muchísima gente, y que tenemos esa previsión, ¿no? Que el año 18 no solo no hará falta prórroga, sino que dado que muchísimas de las inversiones que se están realizando son y tienen un carácter plurianual, pues está claro que lo que hemos puesto en marcha, lo que no ha quedado justificado en el año 17, pasa al año 18,
y dado que se están ejecutando tendremos ahí margen suficiente. Es más, el Cabildo va a invertir con fondos propios acciones que pueden suplir cualquier incidencia de cualquier otra, que esperamos que no, con lo cual estaremos por encima, evidentemente, de acciones de la anualidad, de acciones previstas en el programa de la Isla de La Palma. Por tanto, yo no entiendo este tipo de polémicas que se generan con este fondo. Creemos en que habrá colaboración del Gobierno de Canarias, que seguiremos colaborando intensamente en un programa que nos interesa a ambas administraciones y que interesa a los ayuntamientos de la isla y que le interesa a los ciudadanos de la isla, que al final no entienden todos estos debates que a veces se producen y que pretenden buscar un enfrentamiento que ni el presidente del Cabildo, ni su grupo de gobierno, y por lo que he visto del resto de grupos, no queremos ningún tipo de enfrentamiento, sino de búsqueda de soluciones, yo creo que lo mejor de la política, ¿no? Lo mejor de la política está cuando se encuentran las personas que dirigen la gestión de distintas instituciones y son capaces de ponerse de acuerdo para hacer las cosas cuanto mejor, mejor todavía. O sea, si quieren alguna pregunta sobre algún aspecto concreto, sí, dígame. Sí, pregunta. Entiendo entonces, Anselmo, que ustedes creen que van a conseguir mantener y no perder ese 1.800.000, aproximadamente 2 millones de euros. 1.600.000 de fuera. Sí, esa cantidad de dinero, a pesar de no haber podido ejecutarlo con los proyectos dentro de los plazos previstos en la tercera prórroga que dio el Gobierno de Canarias. Y por otra parte, y por completar la pregunta, en su análisis veo que hay una crítica quizás a la falta de comprensión del Gobierno de Canarias después de 3 prórrogas. ¿Entiende que...? No ha habido 3 prórrogas, es que eso es falso. Vale. Primero, ese dato es falso. El Cabildo de La Palma tuvo una prórroga el año pasado, si recuerdan, de 31 de julio a 31 de octubre, por cierto que nos comunicaron en enero. O sea, que imagínense ustedes la prórroga esa, cómo se puede gestionar una prórroga que te la comunican tan tarde. Y la de este año. La otra, la que intentan atribuir al Cabildo de La Palma, es simplemente que firmamos el convenio el 30 de diciembre del 16 y el propio gobierno modifica el decreto porque una cosa que tenía previsto entregar antes a los cabildos mucho antes, no lo hicieron a 30 de diciembre se firma el convenio y se ingresan los fondos a los primeros días del año siguiente, ¿no? Entonces, si tú das un dinero al 30 de diciembre, ¿cómo puedes ejecutar en esa anualidad? Nos pones otra fecha que es hasta el 31 de julio, pero que se firma el convenio en abril. Eso generan dificultades. O sea, esto no es echar culpas a nadie, sino decir, hemos tenido dificultades porque los plazos no han sido realistas con la posibilidad de ejecutar. Y miren, nosotros habitualmente decíamos antes que había algunos ayuntamientos que no habían podido ejecutar acciones por un importe de 1 millón de euros y que hemos pedido que se le entregue a esos ayuntamientos ese recurso si finalmente no nos entregan la prórroga, tal y como se había comprometido el presidente del gobierno. Igual que al IAC, ¿no? Esos 616.000 euros que no se han podido justificar en la anualidad. Nosotros habitualmente lo hacemos con los ayuntamientos. En algunos casos, y algún ayuntamiento tiene del Cabildo de La Palma prórrogas de años de acciones de turismo y de acciones de servicios sociales. Es decir, nada que no sea habitual cuando tú tienes un fondo que gestionas, que es tuyo, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que el presidente del Cabildo de La Palma o sus consejeros quieran que un ayuntamiento devuelva un dinero y no se ejecute una acción? Lo que queremos es que se ejecute. Una vez gastado el dinero y transferido, lo que queremos es, ¿queremos hacer lo que se haga antes? Pues sí, todos querríamos que sí, pero explicadas las dificultades que hayan tenido, hemos prorrogado hasta 2 años el comienzo de algunas acciones en nuestra isla, con recursos aportados. O sea que, simplemente es esa variante. Yo creo todavía en la buena fe de las administraciones, en el buen trabajo, en la buena colaboración, que creo que es la obligación que todos los ciudadanos nos demandan en las instituciones. El presidente, usted habla de que algunos medios han adelantado o han publicado cosas que no se corresponden. No sé a cuál se refiere, en el que yo hablo
hablo de dudosa justificación de las obras del FEDECAM. Y creo que hay dudosa justificación de las obras del FEDECAM en base a la documentación que lleva el Gobierno Canario. Hay un certificado del interventor que no justifica los 10 millones de la línea 1 ni de la línea 2. Entonces, no sé si usted se refiere a eso. O sea, usted me puede decir a mí que todo lo que se ha remitido el otro día por la tarde al Gobierno de Canarias está bien y que tiene el aval de la intervención del Cabildo. Vamos a ver. El hecho de que el interventor diga, porque estuvimos ejecutando hasta el último momento, no significa que no se hayan aportado los documentos que justifican las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay, porque de eso hay también un equipo técnico detrás que prepara que esas son las acciones que se han ejecutado y esos son los fondos que se han ejecutado. Lo que pasa es que al estar hasta el último día, nosotros le pedimos al gobierno una fecha para la ejecución y unos días adicionales para la justificación, que es lo lógico, para preparar la documentación, entre ellos que el interventor tuviera tiempo de hacerlo. Y entonces el interventor lo que pone es eso, que no le ha dado tiempo de mirar todas las certificaciones, pero no dice que no sea verdad, ¿de acuerdo? Entonces para decir que no está correctamente justificado, no, pero... Eso es lo que se ha trasladado del bien, bueno, la documentación pues está la documentación, están las certificaciones, están los pagos realizados, están las acciones elegibles dentro de lo que era el PACAM y espero que esa documentación, para ver si alguna necesita alguna documentación, pues como todo procedimiento administrativo nos podrán requerir para que aportemos alguna documentación adicional. Dense en cuenta que el 16 también pasó lo mismo y hubo dudas y al final se han ido solventando, se ha pasado una auditoría, se está pasando la otra, como el resto de Cabildo. O sea que yo lo que creo... Lo digo porque el lunes se supone que empieza la auditoría de Hacienda, ¿no? Sobre lo que es un poco todo No lo sé, estaban con las adjudicaciones, sí, ya nos comunicarán, como pasó el año pasado, ¿no? Que una vez que se acreditaron las acciones, pues se pasó una primera auditoría y ahora estamos en una segunda que creo que está terminando, ¿no? Entonces, bueno, la primera se pasó bien y... Vamos, es que eso que se ha filtrado, de que la documentación igual no es correcta, no significa que se vayan a perder fondos ni que se vayan a perder... Yo lo que entiendo es que si nosotros hemos aportado unas justificaciones con certificaciones con certificaciones de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos también certifican a través de certificados de los interventores que lo que han gastado efectivamente está gastado y son en esas líneas, ¿no? Y en ese es un trabajo más burocrático que político, como ustedes comprenden, ¿no? Comprenderán, ¿no? Y yo espero que eso no debe nunca ser obstáculo para que se den acciones que se han realizado y que están pagadas, se entiendan por justificadas. Y eso lo veremos fundamentalmente con las auditorías, ¿no? Presidente, para ser un poco más concretos a la hora de informar, ese 1,5 millones, ¿en relación con qué proyectos están? Veo que citan un ayuntamiento y que citan... No, hay 5 ayuntamientos que no pudieron realizar algunas acciones que habíamos pactado en las comisiones de seguimiento y bueno, en previsión de que pudiéramos, que no nos permitieran ampliarlo hasta diciembre, pues bueno, si el gobierno mantiene esa línea, pues que esos recursos se entreguen a los ayuntamientos y al IAC, a los de esos proyectos concretos, ¿no? ¿A qué se debe este apuro hasta el 31 de octubre? Bueno, pues antes les decía, cuando tú pones en marcha un programa, estamos hablando de 207 millones de inversión en 10 años, ¿no? Pasamos una administración de crisis económica con un capítulo 6 de inversiones de 6 millones de euros a tener un capítulo de inversiones muy importantes en el Cabildo, del FEDECAM y de otros fondos, también del Gobierno del Estado y de otros del Gobierno de Canarias. Pasamos a tener otro ritmo también de gestión y de proyectos de nueva planta, es decir, proyectos nuevos de los que se ha redactado proyectos y que ha tenido que tramitarse sus autorizaciones, sus impactos ambientales en algunos casos. En algunos casos estamos realizando ya expropiaciones, por primera vez en décadas en el Cabildo se inicia un expediente de expropiación. Y bueno, eso significa que hay proyectos que se te van quedando detrás, por eso un programa es bueno, porque un programa te permite la flexibilidad de incorporar acciones que las tienes contempladas en el programa y que si una te falla, pues metes las otras que pueden ir saliendo, ¿no? Entonces eso genera inicialmente dificultades, las hemos tenido nosotros, las han tenido los ayuntamientos, las tiene el Gobierno de Canarias también en
acciones en nuestra isla y fuera de nuestra isla. Yo lo comprendo al Gobierno de Canarias y doy la misma comprensión al Cabildo de La Palma y a la isla de La Palma para que, bueno, pues esos fondos con flexibilidad, además un fondo del propio Gobierno de Canarias. Como decía antes, a nosotros nos ha temblado la mano para cambiar convenios con ayuntamientos para darles prórrogas hasta de más de 2 años de acciones que no pudieron ejecutar. Sí, se pueden cambiar obras por lo tanto, o sea, hay un plan aprobado, ¿verdad? Vamos a ver, hay un programa que se aprobó, ¿se acuerdan?, por el Gobierno de Canarias, 207 millones, 20% del Cabildo de La Palma, unos 41 millones y unos 166 millones por parte del Gobierno de Canarias. Son cifras, estoy hablando de memoria, perdón si me equivoco, en 1 millón arriba o 1 millón abajo, pero no creo que esté muy lejos. La primera anualidad fue el tercer cabildo con más recursos aportados por el Gobierno de Canarias y con las fechas que les dije antes para ponerlo en marcha. Hemos tenido dificultades para esa primera anualidad, eso nos ha dado que la del 17 hayamos tenido menos plazo de ejecución realmente, menos tiempo, y son proyectos nuevos. Los proyectos nuevos, como les decía antes, pues tienen esas dificultades. Pero por eso también les he anunciado algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas, y es que en el 2008 vamos a estar por encima. Vamos a estar por encima de la ejecución de este fondo. ¿Por qué? Fruto del trabajo de mucha gente. Ahora van a salir en los próximos días 5 obras más que hemos tenido que replantearlas porque ya la anualidad del 17, las previsiones que teníamos no encajaban, pues hemos tenido que pasarlas al 18. 5 obras importantes en nuestra isla, algunas de 4 millones de euros. O sea que son recursos importantes para nuestra isla y que vamos a seguir agilizándolos para que salgan los proyectos. Pero vamos, que piensen que el próximo año vamos a estar todavía mucho mejor que este año, a pesar de las dificultades, como ustedes comprenderán, pues sin la ayuda de técnicos y de empresas y de gente redactores de proyectos que nos han ayudado para que salgan las cosas, sin eso no podríamos continuar, ¿no? A la solicitud Nosotros y los ayuntamientos, porque también los ayuntamientos han tenido en algunos casos dificultades en la adquisición de los terrenos, dificultades en la redacción de proyectos, que no les ha dado tiempo, bueno, y de ejecución incluso de algunos proyectos, ¿no? Ese dinero que queda por pendiente, ya han hablado con la Unión de Canarias para que, si no lo ponen ustedes, se transfiera directamente. Eso es lo que le pedí, eso es lo que le pedí el mismo día de... ¿Y le han respondido a esa solicitud? No, todavía no, ellos ven la dificultad por lo que nos dicen de la prórroga, veremos qué pasa, si finalmente, porque la otra vez también había dificultades y no los otorgaron. O la cesión de los recursos a los ayuntamientos, que es lo que le hemos pedido en segunda instancia, ¿no? A los ayuntamientos y al Instituto Astrofísico de Canarias. ¿Cuál es el cierre de fecha de justificación del FEDECAN de 2018? El 31 de julio, ejecución, 31 de octubre, justificación. ¿Vale? Fíjense que aquí se unieron las dos fechas y esa es la dificultad de la que hablábamos desde el punto de vista administrativo para que, pues, por ejemplo, el interventor le diera tiempo de verlo absolutamente todo, ¿no? Pero que vamos, todos han pasado los filtros técnicos y administrativos del Cabildo. ¿Qué cambio de la foto de Fernando Clavijo con usted avalando Fernando Clavijo la buena predisposición del Cabildo de La Palma, el buen hacer del Cabildo de La Palma con el FEDECAN en aquel momento, a de repente el mismo gobierno de Fernando Clavijo, que tiene además una atención en este gobierno, sale con lo sacado este fin de semana, estos días pasados? ¿Qué ha cambiado? Esa explicación se la tiene que pedir al gobierno. No la parte mía como presidente del Cabildo es defender que la isla no pierda ningún recurso, de trabajar para que el programa funcione lo mejor posible, en este y otras inversiones ponerlas en marcha, exigir del resto de administraciones la colaboración y seguir teniendo, yo creo que el interés en la colaboración, que es lo que nos piden los ciudadanos, porque estas cosas, sinceramente, los ciudadanos no la entienden. Y yo, mire que hablo con gente en la calle y las personas en la calle no entienden estas cosas. Las guerritas, quien las quiera montar, yo no quiero guerra ninguna, no quiero el conflicto institucional, no quiero enfrentamientos con ninguna administración, quiero colaboración porque nos beneficiará a todos. Si el programa del FEDECAN en La Palma es un éxito, es también un éxito del Gobierno de Canarias. Y si es un éxito, es también un éxito del Cabildo de La Palma. Y si es un éxito, es también un éxito de los ayuntamientos de la isla que colaboran en ese fondo. Muy bien, gracias a todos. Venga.